Hola y bienvenidos a un programa más de la serie 50 días con Dios. Nos es una alegría saludarte y te invitamos a participar de manera más activa con tus comentarios y reacciones. La muerte alborota muchos temores, levanta preguntas inquietantes, siembra duda y confusión mental. El poeta Amado Nervo, en ocasión de la muerte de su madre, escribió: En vano entre las sombras de mis brazos siempre abiertos, asir quieren su imagen con ilusorio afán. Qué noches tan calladas, qué limbos tan inciertos. Oh Padre de los vivos, ¿a dónde van los muertos? Señor, ¿a dónde van? Estas preguntas serán contestadas en la ponencia titulada ¿Existe comunión con el más allá? Acompáñenos. Que el Señor te bendiga. Me es nuevamente un gusto estar aquí contigo a través de esta pantalla y agradezco a Dios la oportunidad que tenemos de abrir su palabra para estudiar algunas porciones muy interesantes del libro de Apocalipsis. En cierta ocasión, un padre de familia que lamentablemente perdió a su hijo llamó preocupado a su amigo porque sabía que su amigo era cristiano. La preocupación o el sufrimiento de este padre era que él estaba angustiado porque no sabía qué estaba pasando con su hijo después de que había muerto. Algunos le decían que quizás estaba en el infierno, purgando o sufriendo por sus pecados. Otros le comentaron que su alma andaba vagando y hasta que él, su padre, pagara todas sus deudas de su hijo podría descansar en paz. Hubo quienes le dijeron que su hijo estaba ya en el cielo disfrutando de las más ricas bendiciones con el Padre. Y otros le aconsejaron que podría considerar a un medium para poder hablar con su hijo. Este hombre, angustiado, buscaba una solución porque estaba desesperado, porque no sabía qué estaba pasando con su hijo. El perder a alguien que amas es una situación muy difícil. Nadie puede entender tu dolor. Nadie puede saber lo que realmente estás pasando porque no han pasado por esa situación. Pero el libro de Apocalipsis dice algo. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 8, las Sagradas Escrituras nos dicen algo que debe traer alegría a nuestra vida, a nuestra palabra, y la Biblia da respuesta a todas las inquietudes que nosotros tenemos. ¿Qué pasa con las personas al morir? ¿Podemos comunicarnos con el más allá? Apocalipsis capítulo 1, el versículo 18 nos dice: y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es ese que vive y estuvo muerto? Es nuestro Señor Jesucristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. La palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesús tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Pero, ¿para qué servirán esas llaves? ¿O por qué Jesús tiene esas llaves? ¿Qué pasa al morir? Para saber qué es la muerte, tenemos que comprender, querido amigo, qué es la vida. Para esto vamos a ir al libro del principio. En el libro de Génesis, capítulo 2, el versículo 7, las Sagradas Escrituras nos hablan acerca del proceso de la vida. Génesis 2:7 dice la palabra de Dios así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Otra versión dice un ser viviente. Tenemos que comprender aquí una cosa. Dios formó al hombre, dice las Sagradas Escrituras, ¿de qué? Del polvo de la tierra. Y ahí estaba ese muñeco de barro. Isaías capítulo 64, versículo 8 dice: tú eres nuestro Padre y nosotros somos barro. Estaba ese muñeco de barro. ¿Tenía vida? No tenía vida. Tenía ojos, tenía nariz, tenía manos, pero no respiraba.
Pero dice la palabra de Dios que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y esa unión de el aliento de vida con el cuerpo trajo como resultado un alma viviente, un ser viviente. De aquí sacamos una conclusión. La vida es el resultado de la unión del cuerpo con el soplo que da nuestro Creador. Y esa unión, esa vida, es el alma. El alma es la vida. Tú y yo somos almas vivientes, somos personas, somos seres vivos. Esto es la vida. Cuando entendemos qué es la vida, podemos comprender entonces qué es la muerte. No olvides, la vida es la suma del cuerpo y el soplo. Eso trae como resultado la vida. Eclesiastés capítulo 12, el versículo 7, quiero también leértelo. Ahora, lo contrario a la vida está ahí. Eclesiastés 12, del versículo 7. Dice la palabra de Dios así: y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, lo contrario a la vida, pues es la muerte. La separación entonces del cuerpo con el espíritu trae como resultado la muerte. Esa alma viviente, esa persona, deja de existir. Dios mismo se lo dijo a Adán y a Eva. El libro de Génesis, capítulo 3, la palabra de Dios agrega lo siguiente. Génesis, capítulo 3, el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Somos polvo, hermanos. Somos de barro. Y cuando se separa el aliento de vida de este cuerpo, el cuerpo baja ¿a dónde? Al polvo. Pero te preguntarás, bueno, ¿y qué es el aliento que vuelve a Dios? El libro de Génesis capítulo 7, versículo 22 dice: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. ¿Qué es el aliento? ¿Qué es el espíritu? Es el aliento. La palabra espíritu en hebreo es viento. ¿Sí? Entonces, cuando se separa, cuando el hombre deja de respirar, ¿qué pasa con la vida? La vida desaparece. Ahora, la duda. ¿Saben algo entonces los que han muerto? ¿Tendrán recuerdos? ¿Tendrán pensamientos? ¿Estarán disfrutando o acaso estarán sufriendo? Tenemos la palabra profética más segura y esa palabra la tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver si será que acaso los muertos tienen algo que ver con esta tierra. ¿Se acordarán? ¿Pensarán? ¿Amarán? ¿Sufrirán? ¿Se gozarán? ¿Alabarán a Dios? Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre estas preguntas. El libro de Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 5 dice la palabra de Dios así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué dice aquí? Los que viven, o sea, tú y yo, sabemos que vamos un día ¿a qué? Que vamos a morir, porque Romanos dice la paga del pecado es la muerte. Pero dice, mas los muertos, nada ¿qué? Nada saben. Mis queridos hermanos, estas no son palabras mías, no son ideas mías. Dice las Sagradas Escrituras que los muertos nada saben. Terminó la vida y están allí en la tumba. Polvo eres y al polvo volverás. Pero, ¿qué pasará entonces con sus sentimientos? ¿Aman, sienten, sufren? El versículo 6 dice así: también su amor, su odio, su envidia,
fenecieron ya, murieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y el versículo 10 agrega: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Querido amigo, una persona que muere está sin sentimientos, sin memoria, sin pensamientos. Entonces, ¿son conscientes los que han muerto? La respuesta es no. Pero quiero que la Biblia lo responda. Salmo 146, el versículo 4, la Biblia dice: pues sale su aliento. ¿Recuerdas lo que Dios le dio a Adán y Eva, o a Adán cuando fue formado del polvo? Aliento. Dice, sale su aliento, y dice que, y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, ¿a dónde van? ¿Estarán alabando a Dios? El libro de Salmos, capítulo 115, el versículo 17, dice las Sagradas Escrituras: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. ¿Podemos decir entonces que están alabando a Dios? No. La vida es la oportunidad que tenemos para ponernos a cuentas con Dios, para alabar a nuestro Creador. Cuando llega la muerte, ahí termina ese proceso. Además, el libro de Job, capítulo 14, agrega lo siguiente. Quizás podemos pensar, bueno, le voy a dedicar mi título a mi padre que murió, si fuera el caso, o Dios está viendo, o mi padre está viendo este logro. Pero el libro de Job, capítulo 14, versículo 21 dice: sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá. O serán humillados, y él no entenderá de ello. Así es la muerte, querido amigo. Cuando la persona pierde la vida, no hay más allá. Pero entonces, si hay personas que dicen que se comunican con los muertos, ¿quiénes son ellos? En cierta ocasión, visité a una familia. Esta familia pues vivía un poco angustiada porque había perdido a su mamá, la señora que visité. Y yo empecé a visitarla para estudiar la Biblia con ella. Y un día la encontré muy alegre, muy contenta. Y bueno, eso también me dio gusto porque siempre la encontraba triste. Y yo le pregunté cuál era el motivo que ahora estaba feliz. Y me dice: hermano Johnny, ¿qué cree? Pude hablar con mi madre. Bueno, se me vino a la cabeza pensar, bueno, ¿y que no tu mamá había muerto? Claro, no se lo dije, pero ¿cómo que habló con su mamá? Sí, por medio de una persona pude comunicarme con ella. Me dijo cosas que estoy viviendo, me dijo cosas que están pasando y me dijo cosas que ella sabía cuando estaba en vida. Era mi madre y me dio tanto gusto escucharla de nuevo. ¡Wow! Por un momento me quedé paralizado, no de miedo o temor, sino del engaño en el cual esta persona había caído. Si los muertos nada saben, si ya no tienen memoria, si no lloran, si no sufren, si no alaban a Dios, ¿con quién se estaba comunicando esta persona? El libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14, la primera parte, las Sagradas Escrituras nos dicen quiénes son esas personas o esos seres con los cuales se comunican aquellos que creen haber hablado con sus seres queridos que ya han fallecido. Apocalipsis 16, 14 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales. Sí, querido amigo. Satanás se disfraza aún como ángel de luz. ¿Pero por qué hace esto Satanás? ¿Cuál es el motivo? Este lo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 3, 4. La indicación de Dios a Adán y Eva era que podían comer de todo árbol del huerto, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerían de ellos, porque el día que de él comieren
Ciertamente morirás, les dijo Dios en Génesis capítulo 2, el versículo 17. Pero el capítulo 3, el versículo 4, dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. A lo largo de 6,000 años, Satanás, la serpiente antigua, ha estado engañando a la humanidad, haciéndole creer que hay vida después de la muerte. Pero hemos visto, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que esto no es una realidad. La Biblia compara a la muerte con un sueño, y esto lo dice Juan 11, versículos 11 al 14. Las Sagradas Escrituras dicen lo siguiente: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Querido amigo, la Biblia compara a la muerte ¿con un qué? Con un sueño. El libro de Job 14, 1 y 2 agrega: el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, huye como la niebla y no permanece. Pero, bueno, entonces, si mi ser querido, a quien amaba, ha muerto, ¿cómo puedo estar feliz? Si se me ha arrancado de mi vida eso que tanto me hace falta. Hoy quiero hablarte de algo. El libro de Juan, también capítulo 11, el versículo 25, dice así: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Querido amigo, aquí la palabra de Dios nos habla de la esperanza que tenemos los que creemos en Jesús y en la palabra de Dios. Todo aquel que dice ahí, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hay dos tipos de muerte: una muerte eterna, pero una muerte que no es eterna, una muerte con esperanza. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 14 al 17 nos dicen: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Llegará el momento en que aún los muertos escucharán la voz de Jesús. El libro de Isaías 26, 19 agrega lo siguiente: la palabra de Dios. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. ¿Cuándo será esto? Cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste por segunda vez en las nubes de los cielos. Así que si somos fieles a Dios, ya sea que moramos o vivamos, tenemos esa esperanza. Pero ¿qué pasará con aquellas personas que no quisieron saber nada de Dios? ¿Cuál será la situación? Porque Primera de Tesalonicenses 4 dice: todo aquel que murió en Jesús. La Biblia tiene una respuesta para todo esto. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 5, dice las Sagradas Escrituras lo siguiente: pero los otros muertos, ¿cuáles muertos?
los que no resucitaron cuando Cristo venga, no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. ¡Qué interesante es esto! Aquí habla de los otros muertos, aquellos que no resucitan cuando Cristo viene. Resucitarán, pero posterior a 1000 años. Pero esto lo analizaremos en los temas siguientes. Esto es una invitación a que seamos fieles a nuestro Dios. Llegará el momento en el que ya la muerte terminará. Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y Apocalipsis 21:4 dice: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy es el momento de vivir con esperanza. Es cierto, hay cosas que pasan en la vida y son tristes y dolorosas. Pero si tenemos la fe en Dios, si somos fieles a Él, podemos vivir y morir con esperanza. Y algún día, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, podemos ver a aquellos seres que tanto amamos y que ahora se nos han adelantado al sepulcro. Vivamos con esperanza. Te invito a que evitemos consultar a medios espiritistas porque son espíritus de demonios y confiemos en Jehová, nuestro Dios, porque en su palabra tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, pues es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Que Dios te bendiga. Amén. Definitivamente, el tema tratado en esta presentación protege de los ardides del enemigo, ya que los muertos no se comunican con los vivos. Ten en cuenta que la Biblia siempre tiene la razón. Qué significativo el tema tratado hoy, ¿verdad? De la misma manera, en la próxima conferencia conoceremos cómo se decide nuestro destino en el Tribunal Celestial, con el tema La hora del juicio de Dios ha llegado. Síganos siempre a través de Facebook, YouTube e Instagram como La Biblia Tiene Razón.